ver, vamos a mirar las fechas que tenemos. Sí, porque, bueno, estamos hoy a 15 de junio, la próxima clase el día 22 y la siguiente el 29, ¿no? Entonces la idea es como que terminemos la próxima clase, ¿listo? Yo les he dicho, esta unidad es muy corta. Terminemos la próxima clase, que es 22, y el día 29, sí, yo me voy a comprometer. Yo les dije que les iba a enviar un taller y no lo envié nada, ¿cierto? Pero es porque he estado muy ocupado con calificando los exámenes. Todavía no he comenzado con ustedes, pero ya estoy cerquita porque ya califiqué otros grupos. Y son muchos y pues eso toma tiempo, ¿no? Y más cuando he visto que han cometido muchos errores, no ustedes, los otros estudiantes. Esta vez sí bajaron mucho las notas. Entonces por eso no les he enviado el taller, pero yo sí me voy a comprometer a enviarlo esta semana. El taller del corte 3 ya. ¿Sí? Entonces si yo lo envío esta semana, digamos, va a incluir preguntas de lo que vamos a ver el próximo martes, ¿sí? Porque es de todo el corte ya. Y para el día 29 de este mes, usar ese tiempo de clase para escuchar las dudas, ¿sí? Y si es el caso, resolver algún que otro ejercicio del taller. Y algunos que usted no hayan podido y los haya desafiado, entonces lo hacemos aquí en clase ese día. ¿Listo? Esa es como la idea que tengo. ¿Cómo les parece? Profe, ¿y las notas para cuándo estarían entonces? Uy, esa es una buena pregunta. Tienen que estar antes del domingo porque es el 20 de junio. No, esta semana, creo que hoy o mañana ya tengo las notas de ustedes. Sí, porque yo tengo plazo hasta el día 20 para subirlas al sistema. Es decir, ese día, si no las subo, se cierra el sistema y entonces un problema es pues que le den acceso a uno de nuevo. Entonces tiene que ser antes del domingo, pero obvio, yo tengo que darles un espacio para que ustedes vean sus notas y si tienen algún reclamo para socializar. Entonces, sus notas están entre hoy y mañana, ¿sí? Porque voy a tener mucho más tiempo esta semana para calificar. Por ejemplo, hoy en la tarde estoy desocupado. Entonces puedo ponerme a calificar toda la tarde y mañana también, porque mañana yo tenía que trabajar en la universidad, pero tengo a los muchachos en examen. ¿Sí? Mañana todo el día van a estar en examen. Entonces, mientras ellos hacen el examen, yo les voy calificando a ustedes. Entonces, hoy o mañana ya tendrán sus notas. Ya tengo el solucionario del parcial. Sí, las respuestas del taller, de eso sí lo puedo compartir de una vez, para que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo era la solución de cada ejercicio. Bien, los solucionarios ya están hechos. Solo falta terminar de calificar. ¿Listo? Entonces, para ser concretos, entre hoy y mañana estaría la nota de ustedes. ¿Ok? Estoy terminando el grupo B, pero de matemática de los de primer semestre. Sí, ellos son de tecnología, seguridad y salud. Tengo matemática básica, grupo A, grupo B. Estoy terminando el grupo B y ahí comienzo los de matemática básica, pero de la tecnología, ¿no? De los que son de tercer semestre. Pues comienzo con ustedes, que son el grupo A, y luego con el grupo B. Tengo otra materia de programación lineal, pero esa ya la califiqué. Y ya, tengo 5 materias, ya voy por la mitad. Tengo 2 grupos y medio calificados. Entonces, esa es la estimación que le doy. ¿Listo? Sí, ustedes dirán que me he demorado mucho, pero bueno, estoy dentro del tiempo todavía. Cuando usted algún día les toque calificar, van a darse cuenta que eso es un trabajo arduo. Más cuando los estudiantes escriben eso todo borroso o envían esos exámenes en desorden. Si no me ayudan. Ahí sí no me ayudan. Bueno, más preguntas. La señorita ya siente que le respondí. Sí, profe, gracias. Muy bien, Ingrid. Bueno, entonces aquí voy a apoyarme en un libro porque aquí en el libro hay unos dibujos muy bonitos. Entonces, pero ubico los dibujos. Entonces, a ver, nosotros que hicimos la última clase, pues hablar
sobre lo que era el corte 3. Y dijimos, no, este corte es muy sencillo. Eso fue lo que se hizo en esas 3 horas, ¿cierto? También dijimos que íbamos a estudiar los polígonos, que tienen forma de triángulo rectángulo, pues. Y que a partir de esos triángulos rectángulos podemos definir las funciones trigonométricas básicas. ¿Cuáles son esas? Seno, coseno, tangente, ¿sí? Y la inversa de esas funciones, en el sentido multiplicativo, son secante, cosecante, ¿sí? Y cotangente. Pero primero estudiamos las dos fundamentales, seno, coseno y tangente. Listo, entonces a partir de esas funciones, nosotros podemos resolver triángulos. Es decir, que nos dan una pequeña información y nosotros estamos en capacidad de obtener la otra información del triángulo, ¿sí? Como por ejemplo cuánto mide uno de sus catetos o cuánto mide uno de sus ángulos interiores. Entonces, con muy poca información podemos recuperar los otros datos de un triángulo. Bien. Entonces, bueno, vamos a estudiar eso. Pero permítame, estoy aquí ubicando el libro, sino que es un libro, sí, está interesante, pero como... Bueno, mientras termino de ubicar el libro, entonces vamos a recordar lo que se hizo en la clase anterior. ¿Listo? Entonces, dijimos que nos íbamos a centrar en el estudio de este tipo de figuras. ¿Sí? Si entendemos muy bien cómo trabajar con triángulos rectángulos, podríamos después abordar otro tipo de triángulos, que no sean necesariamente triángulos rectángulos, ¿sí? Pero que nosotros podríamos resolverlos, porque miren, si a mí me dan un triángulo, si yo sé todo sobre los triángulos rectángulos, si a mí me presentan un triángulo que no es rectángulo, digamos algo así, ¿sí? Este no es rectángulo, que no tiene un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué quiero decir yo? Que si yo sé muchas cosas sobre triángulos rectángulos, miren que es muy fácil, ese triángulo rojo que dibujé ahí, trazarle una línea aquí, hacia abajo, que sea perpendicular a la línea de abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo trazo esa línea, se me formaron dos triángulos rectángulos abajo, ¿sí? Bueno, abajo no, aquí en la figura, 1 y 2. Entonces tengo un triángulo que en el fondo está formado por dos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, si yo no conozco este ángulo, pues, si yo tengo otra información, podría recuperar cuánto vale este ángulo o cuánto vale este lado de acá, que voy a llamar A, ¿sí? A partir de hacer esa subdivisión. ¿Sí notan ustedes? Entonces, un problema o una figura que en principio no tiene nada que ver con triángulos rectángulos, pues nosotros estamos en capacidad de trazar una linecita por ahí de forma apropiada, como en este caso, de tal modo que me queden 2 o 3 triángulos rectángulos. Y ahí entonces ya estoy en el terreno de que yo domino y puedo resolver el problema que me hayan planteado. Bien, entonces, nos hemos enfocado en triángulos rectángulos, pero eso no quiere decir que no podamos resolver otros triángulos. ¿Listo? Eso no quiere decir. Bueno, entonces vamos acá. Entonces definimos nuestro triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados y ubiquemos por aquí el ángulo θ. Un ángulo interior al triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, cuando yo defino el ángulo θ, inmediatamente aparece el tal cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Este o este? Al ángulo. A ver, voy a llamar a esto aquí A. Y a esto B. Pregunta pues para el grupo. El B, Si este es el ángulo. el A, perdón. El A, ¿cierto? El cateto opuesto es el que ayuda, el que está al frente del ángulo, pues. Como al frente, la longitud es. Y el adyacente es el que ayuda a formar el ángulo. Entonces B es el cateto adyacente. Entonces uno ubica el ángulo e inmediatamente aparecen esas dos nociones. Entonces llamémoslo CO, cateto opuesto, CA,
cateto adyacente. Pero porque ubiqué ese ángulo, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir yo? Que si yo hubiese puesto el ángulo θ en otro lugar, ¿quién sería entonces los catetos? ¿Cómo sería la cosa ahorita? ¿Cómo sería la situación? Si yo hubiese puesto θ aquí. Entonces ya el cateto opuesto ya no sería el que habíamos marcado antes, sería este que está acá, ¿sí o no? Sí. Y el cateto adyacente acá, ¿sí? Entonces cuando uno le pregunten sobre cuánto es seno de algún ángulo, tengo que tener cuidado con eso. No siempre, o sea, el cateto opuesto depende del ángulo que estoy analizando. Dejémoslo así para que nos acostumbremos. ¿Listo? Y a esto que está aquí, pues se le llama hipotenusa. El lado más largo del triángulo es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, se definió una función, la función seno, de ese ángulo. Seno de θ. Eso es un valor. Mire que seno de θ me va a dar un numerito que está entre 0 y 1. Perdón, un numerito que está entre -1 y 1. ¿Ustedes sí sabían eso o no? Que el seno de un ángulo nunca es más grande que 1 y nunca más pequeño que -1. Si dibujamos la recta real, y donde ubicamos los números reales, pues, miren los números reales aquí. Por aquí digamos que está el 0, ¿sí? Por aquí está el 1, y por aquí está el -1. ¿Listo? Seno de θ siempre va a ser un numerito entre -1 y 1. O sea que seno de θ nunca puede dar 2, ni 3, ni 4, ni 5. Siempre un numerito aquí en este pequeño intervalo. ¿Listo? Bien. Entonces, seno de θ, ¿cómo se hace su definición a partir del triángulo rectángulo? Entonces, seno de θ va a ser igual a... ¿Alguien se acuerda? Cateto Se define, opuesto sobre hipotenusa. entonces se define por medio de una razón. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Es una simple fracción. Ahora, seno de θ no depende del triángulo, de las longitudes de sus lados en realidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal que, por ejemplo, Julián haga un triángulo un poquito más grande? Así, ¿cierto? Lo alargó el triángulo y lo alargó acá. Y este ladito se extendió acá y... Si ven, hice un triángulo un poquito más grande. Pregunta, ¿en el triángulo más grande el ángulo θ cambió? El ángulo θ sigue igual, ¿cierto? En el triángulo más grande que hice ahí. ¿O es que alguien vio que lo haya movido estos dos segmentos? No, ¿cierto? Entonces, si yo aplico la definición de seno de θ para el triángulo más grande, pues tendré que considerar este pedacito más largo aquí en el cateto adyacente que aumentó. Y la hipotenusa también aumentó este pedazo, miren. ¿Sí? Y el cateto opuesto también aumentó. Miren, antes era este largo, aquí aumentó este pedacito. ¿Sí vio que todo aumentó? Pero el ángulo θ para el triángulo grande sigue siendo el mismo. ¿Por qué hablo de esto? Porque resulta que así usted haya alargado los lados del triángulo. Seno de θ para el triángulo azulito, el más pequeño, y seno de θ para el más grande, va a valer lo mismo, ¿sí? Porque usted no ha movido el ángulo sigue siendo igual, entonces la función no puede cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que estas longitudes que aumentaron en el triángulo más grande crecieron de forma proporcional, entonces nos va a dar una razón proporcional. Por ejemplo, digamos que seno de θ en el triángulo pequeño da 2/4, ¿sí? Y en el triángulo grande las longitudes aumentaron, entonces da 4 octavos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esas fracciones? ¿Son equivalentes o no? ¿Un cuarto es lo mismo que 4 octavos o no? ¿Será que son iguales? Entonces uno coloca un igual y con un signo de pregunta. Y resulta que esas dos fracciones son equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Si usted multiplica en cruz, 8 por 2 es 16 y 4 por 4 es 16. Entonces, cuando usted multiplica en cruz y coinciden esos valores, es decir que las dos fracciones son iguales. Bien. Entonces, conclusión.
Seno de teta vale igual independientemente de si los lados del triángulo aumentan o no, siempre y cuando se mantenga el ángulo fijo. ¿Listo? Bueno, aclarado eso, ¿cuánto vale? ¿Cuál fue la definición que le dimos a la función coseno de teta? Lado adyacente, Cateto adyacente sobre cateto hipotenusa. adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto vale tangente de teta? Cateto puesto sobre cateto adyacente. Exacto. Entonces son estas razones. Bien. Listo. Ahora, hay algunos ángulos que son importantes en el análisis y en la solución de triángulos, ¿sí? ¿Cuáles son los ángulos importantes así? Por ejemplo, el ángulo de 0 grados, aunque este no tiene un ángulo de 0 grados no tiene una interpretación como un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero también está el ángulo de 30 grados, el ángulo de 45 grados, está por ejemplo el ángulo de 60 grados, ¿sí? O el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Porque hay muchos problemas de trigonometría. Cuando nosotros tenemos que solucionar un triángulo, esos ángulos interiores que puede tener el triángulo son de este tipo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a necesitar saber, por ejemplo, cuánto vale seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, para solucionar un triángulo. ¿Sí? Entonces para eso vamos a tener que como construir una especie de tabla de ángulos. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles cómo hacer una tabla de ángulos de forma que ustedes no se les olvide nunca. Muy sencillo. Tabla de ángulos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una tabla muy sencilla. Bueno, pero entonces tengo que colocar... A ver, hagámoslo así. Aquí estaba mostrándole los ángulos, pero entonces les voy a decir cómo construirla a ustedes. De los ángulos principales, pues. Entonces ustedes aquí colocan, bueno, y démosles la tablita, y para que la guarden, porque esta es importante conocerla. Y vamos a hacer la tabla y enseguida empezamos a hacer ejemplos de solución de triángulos. ¿Listo? Entonces por acá digamos que vamos a ubicar el ángulo teta. Digamos que teta puede ser 0 grados, 30 grados, sí, los ángulos principales, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Entonces por aquí colocamos esta línea. Si habré hecho la tabla bien o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a hacer los espacios acá. ¿Saben qué? Me parece que es mejor colocar los ángulos en fila y no en columna. Para que funcione el truco que les voy a decir. Entonces, hagamos una cosa, coloquemos los ángulos en fila. Entonces, bueno, coloquemos aquí 0 grados, 45, aunque ese de 0 grados mejor no lo voy a colocar, porque es que no, como nosotros vamos a hacer el análisis con triángulos rectángulos, pues no nos va a aparecer ángulos de 0 grados. Entonces, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Vamos que eso. Quieren coloquemos el de 180 aquí para llenar este espacio. Entonces, ¿cuánto vale seno y coseno de un ángulo de 180 grados? ¿Listo? Entonces aquí
colocamos la función seno de teta. Luego colocamos coseno de teta. Y tangente de teta. Listo. Y aquí, por ejemplo, en esta primera casilla tengo que colocar cuánto vale seno de 30. Y así se va a entender, se va a analizar la tabla. ¿Sí? En esta casilla coloco cuánto vale seno de 45. Aquí cuánto vale seno de 60. ¿Listo? Entonces, eso por una parte. Bien. ¿Sí entiende cómo se va a usar la tabla, cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces uno hace así, miren. Uno coloca los numeritos así, miren. Contemos los números. 1, ¿qué tan fácil es contar? Súper fácil. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces coloqué 1, 2 y 3 y todo lo divido entre 2. Entre 2 y entre 2. Y a todo le coloco techito. Entonces raíz de 1 es 1. Entonces no, el techito no le importa. Aquí le coloco techito al raíz de 2. Y aquí le coloco techito al raíz de 3. ¿Listo? Y ahorita como aquí conté así, 1, 2, 3. Ahorita voy a contar al contrario. 1, 2, 3. Todo lo divido entre 2. Entre 2. Y entre 2. Y le coloco techito a todo el mundo. Aquí queda un raíz de 3. Aquí queda un raíz de 2. Y aquí queda raíz de 1, que es 1. Bien. Entonces, miren, pregunta, a ver, quienes están teniendo la tabla, cómo funciona. Pregunta, ¿cuánto vale coseno de 60? De acuerdo a lo que está ahí. ¿Un medio? Muy bien, un medio. Eso, hay que leer bien la tabla, ¿no? Porque mire, usted busca 60 y mire la columna 60 y busca coseno. Entonces se encuentra aquí que vale un medio. ¿Listo? A ver, otro estudiante, Norelis. ¿Cuánto vale seno de 45? A ver. Seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos algunos valores, ¿cierto? Y miren que todos estos números son irracionales y además de eso están entre menos 1 y 1. En este caso todos son positivos, porque estamos tratando con ángulos positivos. Bien. Entonces, todos esos valores están entre 0 y 1. Si usted pone una calculadora y le dice que le dé el valor aproximado de raíz de 2 sobre 2, ese valor no pasa de 1. Bueno, aquí sí 90 y 180, esos no funciona el truco que yo les dije para construir los otros, pero yo me lo sé. Entonces, seno de 90, por ejemplo, 90 es 1, seno de 180 es menos 1, no, seno de 180 es 0. Listo. Seno de 180 es 0. Coseno de 90 es 0 y coseno de 180 es menos 1. ¿Listo? Bueno, ahora una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, sabemos cuánto es seno de 30 y cuánto es coseno de 30, ¿podemos saber cuánto vale tangente? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para llenar esta fila aquí? Tan, 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 y es aquí. Entonces aquí viene una observación importante, pues. ¿Cómo fue que nosotros definimos tangente de teta? ¿Cómo es que está Cateto definido? opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, tangente de teta se definió como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero resulta que por ser definido así, tangente se puede escribir también en términos de las funciones seno y coseno. ¿Sí? Tangente de teta es cateto opuesto sobre adyacente, pero también es lo mismo que decir seno de teta Sobre coseno de teta. sobre coseno de teta. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué eso es verdad? Fácil. Porque ustedes saben que seno de teta, a ver, si eso es cierto, tenemos que ver que seno de teta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, dividido entre coseno, que es cateto adyacente, sobre hipotenusa, me tiene que dar cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso es cierto, porque aquí tengo dos fracciones que se están dividiendo. Entonces, cuando dos fracciones se están dividiendo, eso es lo mismo que tener la fracción de arriba multiplicada por la de abajo, pero invertida, ¿sí? Por h sobre cateto adyacente. Y los h se cancelan y me queda cateto adyacente sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso prueba, pues, que tangente también se puede escribir como seno sobre coseno, ¿sí? Por lo tanto, si tangente se puede escribir como seno sobre coseno, y yo sé cuánto vale seno de 30 y coseno de 30, entonces ¿cuánto vale tangente de 30? Y una pregunta para este extraordinario grupo de matemáticas básicas. A ver, 30 grados. Tangente de 30 grados es seno de 30 sobre coseno de 30. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da tangente de 30? ¿Cuánto es seno de 30? Pues, primero que todo. 0, seno de 30, un medio. Un medio. Y coseno de 30. Un raíz de 3 medios. Listo. Entonces, cuando uno hace esta división, esta fracción entre esta, pues, ¿cómo se hacen las divisiones? Uno llega y coloca, bueno, la fracción que está arriba la deja igual arriba, un medio, por, y en lugar de dividir, multiplica por la fracción que está abajo, pero invertida. Entonces, por 2 sobre raíz de 3. Así es que se hace la división. Este 2 y este se cancelan y queda 1 sobre raíz de 3. Y 1 sobre raíz de 3, 1 dividido entre raíz de 3, se puede escribir, si yo multiplico de arriba y abajo, ¿para qué esa raíz? Eso se llama racionalizar, para que esa raíz no quede en el denominador, porque a nosotros no nos gusta la raíz en el denominador, ¿sí? Entonces uno racionaliza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que multiplica la fracción arriba y abajo por raíz de 3. Que no, entre comillas no estoy haciendo nada. Y raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Y raíz de 3 es por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Y que por lo tanto raíz de 3 al cuadrado es 3. Entonces podemos concluir que tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Y lo dedujimos a partir de que conocemos cuánto es seno y coseno de 30. ¿Sí? Haciendo un procedimiento análogo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, tangente de 45, ¿cuánto nos va a dar? Ah, no, es que es así, es a ojo, ¿cierto? ¿Cuánto da coseno de, bueno, perdón, tangente de 45 a partir de esta información? ¿Cuánto es coseno? Entonces, ¿cuánto es seno de 45? A ver. Raíz de 2 medios. ¿Y cuánto es seno de 45? Profe, raíz de 2 sobre 2 medios al cuadrado. No, porque no se divide. Sí, o sea, Sí, seno de toca dividir. 45 seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Dividido este numerito, dividido entre él mismo. Porque ¿cuánto es coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2 también. ¿Y cuánto da esa división? A ver. ¿Cuánto da esta división? Raíz de 2 medios por 2 raíz de 2. Bueno, pero ¿y cuánto es A dividido A? Cuando tenemos letra. 1. Un número dividido entre él mismo, pues da 1, ¿cierto? Entonces aquí, Sí. ¿cuánto me va a dar esta división aquí si estoy dividiendo un número entre él mismo? 1. Exacto, entonces tangente de 45 vale 1. Bien. ¿Cuánto es tangente de 60? Si hacemos las mismas cuentas, les va a dar raíz de 3. ¿Sí? Ahorita,
tangente de 90 grados. Pues es seno sobre coseno. O sea, 1 sobre 0, pero lo que pasa es que nosotros no podemos dividir entre 0. 1 sobre 0. Esto no existe, no es número, ¿sí? Entonces, tangente de 90, tenemos que decir no existe. ¿Sí? Si usted coloca en su calculadora tangente de 90, ya le va a decir, si esas calculadoras Casio, Vale, qué error. dice, exacto, error. ¿Por qué? Porque es que es 1 sobre 0 y 1 sobre 0 no es número. Uno no puede dividir entre 0. No se puede hacer esa división, ¿sí? ¿Y cuánto es seno de, tangente de 180? Pues sería este 0 sobre menos 1. ¿Cuánto es 0 dividido menos 1? ¿Cero? Muy bien. Porque cuando uno, 0 abajo no se puede tener, no existe, indeterminado. Pero el 0 arriba sí puede estar. ¿Sí? Pero cuando el 0 está arriba en una fracción, eso va a dar 0. ¿Listo? Entonces, tangente de 180 es 0. Sí, entonces miren, qué cosa. Tenemos una tablita. Guárdenla. Les va a servir. Está buena tabla. La hice un poquito más grande de lo que debía, pero es hasta aquí, miren. Sí. No puedo borrar lo que me sobró porque entonces se borra lo demás. Pero es una tabla útil y la hemos construido aquí entre todos, no sin esfuerzo. Listo, esta tablita acá. Voy a encerrarla bien. Guardémosla. Bueno, preguntas hasta aquí. No, profe. Muy bien. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Sí pasearon o muchas tareas? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Más o menos. ¿Sí salieron a pasear o no? Con todo el Algo, protocolo de profe. bioseguridad. Protocolo de bioseguridad, ¿no? Claro, eso sí. Felices porque ya casi terminamos semestre. Sí, profe, ya urgen unas vacaciones. Hacen falta, ¿cierto? Pero cuando uno está en vacaciones, digamos, la primera semana, chévere, la segunda, todavía un poquito, pero ya como la tercera semana ya uno se aburre en la casa, ¿cierto? Quiere otra vez, pues, como volver a estudiar, o no les ha pasado así. Sí, profe, siempre. Uno como que le hace falta sentirse presionado, ¿cierto? Entonces, después de unas 3 semanas, ya uno dice, ah, qué bueno volver a estresarse uno, volver a presentar exámenes, volver a aguantarse los profesores 3 horas de clase, volver a sentir la alegría de ganar los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Yo también, imagínense, yo en esas vacaciones me aburro, pues, aunque no, estas vacaciones sí no me voy a aburrir porque voy a estar haciendo otras cosas. ¿Sí? Voy a aprovechar mucho estas vacaciones para estudiar también. Estoy estudiando inglés, porque ustedes conocen esa prueba del TOEFL. Es un examen que hacen las universidades gringas, y en Estados Unidos y en Europa también. Cuando uno quiere aplicar a estudiar allá, uno tiene que demostrar pues que domina el idioma, ¿no? Es un requisito. Pero son preguntas como tipo IELTS, ¿sí? Que se responden pues con mucha malicia, ¿bien? Porque es bien sabido por ustedes que en el ITFES, de hecho hay cursos de pre-ITFES porque es que uno tiene que estar preparado para el examen, ¿sí? No es lo mismo uno estudiar las cosas aquí en el curso, ¿sí? No es lo mismo yo dar esta clase para, digamos, para aprender, que para prepararlos para ITFES. Que ahí sí se requiere cierta malicia, cierta pericia, ¿sí? Que aprenda a descartar algunas opciones, ¿no? Selección múltiple. Entonces es distinto. Entonces lo mismo pasa para esa prueba. Entonces yo estoy estudiando para ella y para aplicar a una universidad estadounidense a ver si me voy.
hacer el doctorado. Para cuando venga, poder enseñarles cosas más chéveres todavía. ¿Sí o no? Entonces, por eso no va a estar aburrido en las vacaciones. Bueno, entonces tenemos esa tablita. Bien. Y nos quedan 3 minutos para que se corte la llamada. Entonces, como siempre, hacemos una pequeña pausa de 10 minuticos y continuamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a usar esta tabla para solucionar triángulos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un caso donde yo deba solucionar un triángulo? Entonces, borremos aquí. Entonces, piensen en lo siguiente. Tenemos este lado, este aquí, y este aquí. Entonces, a ver, nosotros sabemos una relación entre los catetos de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si esta es la hipotenusa, y esto mide A, y esto mide B, ¿y qué relación hay entre A, B y H? ¿Alguien se acuerda de ese teorema? Es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Yo no sabía Pitágoras. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que A al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esa es una de las herramientas que tenemos para solucionar un triángulo, una importante, sí. Bien. Pero entonces, miren, si yo quiero conocer alguno de los lados, digamos, yo sé que este lado aquí vale, el ejemplo que hicimos hace 8 días, si esto aquí mide 5, y este aquí mide 4, o 3, entonces puedo usar el teorema de Pitágoras porque yo conozco por lo menos 2 datos, ¿sí? Conozco la hipotenusa de un lado. Falta solamente despejar A de aquí. Pero ¿qué pasa si nos colocan un problema como el siguiente? Entonces ahí donde va a jugar un papel lo que estudiamos hace un momento de las funciones trigonométricas. ¿Qué pasa si me dicen, considere el siguiente triángulo, donde este ángulo aquí mide 45 grados, ¿sí? Y este lado B mide 8. Y esto aquí sí, pues, cuando yo dibuje esta lineecita aquí, esto quiere decir que este ángulo mide 90 grados, ¿no? Entonces, B mide 8 y este ángulo 45. ¿Sí? Entonces me pueden decir cuánto vale A y cuánto vale H. ¿Sí? ¿Cuánto vale A y cuánto vale H? Entonces miren que para encontrar A y H aquí no puedo usar el teorema de Pitágoras porque no tengo los datos suficientes. ¿Sí? Yo sé que 8 al cuadrado ¿qué es lo que vale A? 8 al cuadrado más B al cuadrado es igual a H cuadrado. Pero como no tengo ni B ni H, pues no puedo hacer nada. Conozco el teorema de Pitágoras, pero no puedo hacer nada. Bien, ¿cierto? Quedo ahí truncado. Pero yo puedo mirar mi tabla y calcular coseno de 45 cuánto vale. O si quieren, puedo calcular cuánto vale seno de 45. Y en la tablita que construimos hace un momento. Y a su vez, seno de 45 es igual a